tal, amigos? Bueno, pues más rápido de lo que pensamos regresamos, pero pues era importante hacer una escisión de temas, sobre todo porque, bueno, pues se trata, bueno, los saludo desde hace 2 minutos, los saludo a sus amigos Mauricio Matamoros, Sergio Santiago, editores de Belcebú. Y bueno, pues es que sucedió este acontecimiento tan inesperado, ¿no? O sea, digo, dependiendo a quién le pregunten, fueron o 16 años de espera o 35 años de espera. En este caso, bueno, pues es un proyecto que abarca prácticamente la mitad de la vida de Barry Windsor Smith. Tremendo, extraordinario creador de cómic, ¿no? Y bueno, pues todo lo que estamos hablando de prácticamente 2 décadas de rumores, de avances, ¿no? Sobre todo chismes ahí en torno a todo lo que sucede detrás de los cómics. Como bien dice ese dicho tan importante, si te encanta algo, mejor no sepas nunca cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, pues Barry Windsor Smith hace esta novela gráfica. Él mismo lo dice, muy pocos objetos que se les llama novelas gráficas merecen ese nombre. Bueno, en este caso sí, absolutamente. Y se trata de una novela gráfica hecha y derecha llamada Monsters, ¿no? Eligió hacerla en blanco y negro. Si ustedes conocen a Barry Windsor Smith, saben que trabaja el color de una forma genial, absolutamente genial. Pero bueno, él eligió hacer esto en blanco y negro. Y pues sí, ¿cómo ves Mauricio, este resultado, esta consecuencia de eso que se conocía durante mucho tiempo como el proyecto Prometeo? Sí, pues yo estoy realmente impactado de una manera muy positiva, tanto como Sergio, como espero que algunas de las personas que nos están viendo, escuchando, pues he sido fan de la obra, del trabajo de Barry Windsor Smith. Por hacer un resumen breve, pues bueno, Barry Windsor Smith es un autor que comienza a trabajar, digamos, ya en forma al principios de los 70. Él llega a Marvel Comics en el 68-69 y comienza a trabajar allá algunos números. Yo me acuerdo, tengo muy presente la primera vez que me encontré con trabajo de Barry Windsor Smith, que fueron unos números que hizo de Daredevil, y que aquí fueron publicados. Bueno, a mí me tocó verlos publicados por Novedades ahí a mediados de los años 80, y ya unos años después, cuando finalmente ya tuve pues idea de quién eran los autores, pues realmente me pareció muy pobre el inicio de Barry Windsor Smith. Sí, claro. Sí, porque efectivamente, es que era, no solamente, bueno, ahí obviamente hay que tener presente, hay que recordar que todo aquel dibujante joven, nuevo, que llegaba a Marvel Comics en los años 60, 70, a trabajar ahí, le pedían que pues reprodujera el estilo de Jack Kirby, ¿no? Y vemos los trabajos que hizo Barry Windsor Smith, y no solamente tratan de reproducir el estilo de Jack Kirby, que obviamente Jack Kirby es uno de los grandes ídolos de Barry Windsor Smith, ¿no? Pero no solamente eso, sino que prácticamente parecía que Smith recortó algunas figuras de Jack Kirby, y lo que hizo fue, a partir de esas figuras, hacer las formas de los personajes y ponerlas en la historieta, ¿no? Es decir, son unos trabajos muy esquemáticos los que hizo, realmente, por decirlo de alguna manera, daban pena, ¿no? Pero en cuestión de unos meses, sí, claro, Smith se encarga, le dan la tarea de realizar, junto a Roy Thomas como escritor, Barry Windsor Smith se encarga de las ilustraciones de Conan el Bárbaro, ¿no? Y pues bueno, como sabemos, aquel primer gran trabajo y casi primer trabajo para Marvel Comics de Barry Windsor Smith se convierte en una revolución formal, creativa, etcétera, que hasta hoy día ha marcado como una de las grandes páginas de la historieta comercial en Estados Unidos, ¿no? Sí, el Conan de Barry Smith, que es de alrededor de unos, bueno, sumando las historias que se presentaron en otras revistas, son como 30 historias las que hizo Barry Smith de Conan, y todas son canon, ¿no? Todas son obras maestras, están presentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que Barry Smith es inglés, viene a Estados Unidos
junto con otro historietista inglés que es Steve Parhouse, un historietista que de hecho prácticamente no se sabe de él sino hasta los años 80, con mucho trabajo que hizo para los 2000 AD y otras editoriales inglesas. Y de hecho hay que acotar aquí que Steve Parhouse es el ilustrador de aquella maravilla que escribió Alan Moore que se llama The Butch Jeffries Saga, esta comedia negra de una familia de clase media inglesa, que es una familia que esconde toda clase de monstruosidades. Pues bueno, Steve Parhouse es el creador, y más recientemente Steve Parhouse es el creador de un cómic ahí de un alienígena que de hecho también ya se adaptó a televisión. Y bueno, quería mencionar esto porque curiosamente Parhouse pues, prácticamente no se conoce a diferencia de Barry Smith, pero también tiene su trabajo interesante. Pues bueno, Smith comenzó a trabajar allá, y a pesar de que obtuvo un gran éxito con Conan, pues prácticamente cuando termina de realizar Conan también termina muy agotado de su relación con Marvel, obviamente por las cuestiones de trato con los autores, decide abandonar prácticamente el mundo del cómic, de la historieta, y se junta con un grupo de ilustradores del mismo nivel que él. Con esto estamos diciendo, escuchen los nombres, que es Bernie Wrightson, Mike Kaluta y Jeffrey Jones, ¿no? Estos tres dibujantes junto con Barry Smith conforman un estudio que se conoce tal cual como de estudio, y durante la segunda mitad de los años 70 pues trabajan una serie de obras en la ilustración que vienen de nueva cuenta a enriquecer de una manera inesperada y desconocida el mundo de la historieta y de la ilustración pues comercial, digamos, artística de aquella época, ¿no? Bernie Wrightson, por ejemplo, en aquella época es cuando hace su mítico adaptación al Frankenstein de Mary Shelley. Jeffrey Jones pues hace también una cantidad de ilustraciones inesperadas. Michael Kaluta, por su parte, también hace una gran cantidad de ilustraciones muy, muy personales. Y pues Barry Smith comienza a realizar, o comienza ese periodo que se conoce como periodo romántico. Renacentista, y donde vemos una serie de ilustraciones que tienen que ver con el mundo clásico y con un detalle realmente desconocido para aquella época, tanto en la historieta como en la ilustración, ¿no? Este grupo de estudio, digamos, se convierte, si bien no es una comuna, digamos que tienen como que esa idea de comuna donde comparten todo, a pesar de que dicen que discutían mucho, comparten opiniones e ideas, y pues esto tanto los aleja como del mundo de la historieta, como los convierte en una especie de parangón por cuenta propia, ¿no? Barry Smith de esa manera se aleja un poco de la historieta, pero regresa de nueva cuenta en los años 80 a Marvel, precisamente a pesar de las diferencias que tuvo con ellos, y realiza pocas cosas con ellos, y dentro de eso propone una historia de Hulk para publicarla dentro de la misma publicación mensual de Incredible Hulk. Y esta es una historia donde planea desarrollar en 22-24 páginas una historia donde se profundice un poco más en el origen de Bruce Banner, en el origen de ese odio tan cargado que tiene, de esa rabia que tiene Hulk contra la humanidad, porque decía Barry Windsor Smith que pues era muy espectacular siempre ver a Hulk destruyendo medio mundo y decir que él quería aplastar cosas, ¿no? Pero que no había una verdadera razón más allá de que haya sido víctima de una explosión atómica, ¿no? Sí, claro. Entonces quería profundizar Barry Smith en esta cuestión, y conforme esta idea de Smith fue creciendo en interés y se fue quedando allí en el escritorio del editor, que en aquella época era Jim Shooter, que de él fue pasando a otros editores, pues la historia de repente fue creciendo, y de repente Barry Smith de nueva cuenta salió de Marvel, y entonces la historia fue creciendo a una novela gráfica de 80 páginas, de ahí a 120 páginas, y de ahí pasó a otros sellos editoriales en discusión,
Y como bien decía Sergio al principio de esta video podcast, de repente, pues la historia creció de 22 páginas a lo que hoy conocemos como Monsters, una novela gráfica de casi 370 páginas en blanco y negro, y que pues no solamente habla de una discusión sobre los problemas personales de un personaje, sino que aquí también se habla de problemas sociopolíticos que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y también habla incluso del proceso creativo de un autor, Barry Windsor Smith, a través de casi 40 años prácticamente, desde el 84 en que comenzó a tejer esta historia, y habla finalmente de cómo una historia que ya de por sí surgió de un interés profundo por pues hacer más humanos los personajes de las historietas de superhéroes, cómo a partir de eso la historia crece y profundiza y se convierte en un interés prácticamente personal de Barry Windsor Smith por desarrollar un personaje que le gustaba mucho a su hermano menor, que era una persona con síndrome de Down, y que, pues bueno, a partir de eso y al conocer todo eso, vamos viendo pues los niveles, los distintos niveles narrativos y de profundidad que hay en esta obra maestra que se conoce ahora como Monsters, ¿no? Sí, pues es que, digo, hay que recordar también que, porque tiene mucho que ver con Monsters, ¿no? Que Winsor Smith es justamente, bueno, él siempre tuvo esta cuestión de que se describía no solo como ilustrador, sino también como copartícipe de los relatos, de las historias. Y en ese sentido, bueno, pues también nos recuerda bastante a esta historia seminal de Wolverine, ¿no? Que se conoce como Weapon X. Y bueno, Weapon X, bueno, ya la vimos todo el tiempo ahí, es prácticamente canon dentro del mundo fílmico, por lo menos de la 20th Century Fox, hasta que Marvel decida que no sé qué van a hacer con los Hombres X, pero bueno. Y bueno, pues justamente tiene muchísimo que ver justamente con Monster X, porque como ustedes saben, pues bueno, el personaje de Wolverine justamente era un mutante que, bueno, pues es procesado en una serie de experimentos y, bueno, pues termina con esta armadura, justamente en una historia de Barry Windsor Smith, donde surge este metal que se conoce como adamantium, ¿no? Esta historia de este metal. Y bueno, pues si vamos viendo como que su historia de narraciones de historias, pues vamos viendo que tiene una influencia prácticamente secreta, ¿no? Prácticamente desconocida, ante un montón de momentos fundamentales justamente de Marvel, ¿no? Hay algo muy curioso que comentar, que en todos estos años de la turbulenta historia de Monsters, en algún momento hubo cierta aproximación, cierta posibilidad de que apareciera en Vértigo, ¿no? Lo cual hubiera sido pues increíblemente irónico, ¿no? Esta historia original de Hulk que se llama Thanksgiving, como bien señalas, pues provocó pues una pelea interna, podemos decir, dentro de Marvel, porque bueno, pues había un memo ahí que hablaba sobre la importancia del plagio y de que se tiene que evitar y una serie de cosas. Hay que verlo de una forma más estoica y decir, bueno, pues finalmente es tan grande, esta empresa es tan grande que llega un momento en que resulta pues inevitable, ¿no? Regresar a ciertas cosas, tienen que sacar, o tenían que sacar por lo menos una cantidad de historias cada mes, pues ya era un monstruo tal cual, ¿no? Pero bueno, ya para empezar con esta historia que se fue fraguando poco a poco, pues es también muy comprensible, porque pues cada viñeta es, como la podemos ver acá atrás, es increíblemente compleja, es una construcción de un mundo que va por un lado hacia unos pueblitos en Estados Unidos, va por otro lado hacia la Alemania nazi, ¿no? Brevemente hay una parte que es en los años 60, y bueno, pues toda esta, ¿cómo decirlo?
es una historia que de alguna forma te recuerda un poquito a este personaje de Valiant, ¿no? Este príncipe que va vagando por este mundo medieval. Pero en este caso, bueno, pues es Eternal Warrior, ¿no? Es el Eternal Warrior, sí. Sí, sí, sí. Entonces, pero en este caso no es ni un héroe, ni un antihéroe. Digo, para los que a lo mejor no van a poder conocer la novela como tal, o no tienen el tiempo, mucho menos. Es la historia de dos familias, básicamente la historia de dos familias. Una familia, pues, personas de color, ¿no? Que tienen una niña que tiene una capacidad psíquica, ¿no? Justamente de hablar, aparentemente habla con los muertos, pero en realidad es mucho más complejo que eso, más bien parece como que maneja realidades, como que dialoga con dimensiones, ¿no? Y esta otra familia, que es la familia, bueno, la familia de la gente de color, bueno, pues es muy unida, es una familia muy cordial, es una serie de cosas. Tienen sus conflictos, pero bueno, son los conflictos normales de cualquier familia. Y en cambio la familia, pues ahora sí que la WASP, ¿no? La blanca, anglosajona y protestante, pues es un desastre completo. Ahora, ahí hay una cosa muy interesante porque parece que antes de la guerra todo estaba muy bien, todo estaba normal. Es hasta que el padre regresa de la guerra que regresa pues justamente hecho como... Es uno de los tantos monstruos que ahí se describe, ¿no? Y hablan justamente de este momento pivotal, justamente durante esta cena de Día de Acción de Gracias, ¿no? Pues que es donde ellos sí tienen su pavo y todas estas cosas. Que se da esta ruptura de la normalidad, ¿no? Justamente con una masacre espantosísima que se da ahí. Con un arma nazi, además, ¿no? O sea, es una escena muy difícil de ver. Y bueno, pues está tan alienado, tan alejado este padre que pues, ofrece justamente a este hijo que no reconoce. O sea, sabemos que es su hijo, pero pues no creció con él, o sea, él lo dejó siendo un bebé, ¿no? Y lo ofrece justamente para estos experimentos, ¿no? Digo, todo está como bosquejado ahí en este momento también perturbador, que es justamente cuando lo golpea tanto al padre al hijo que el niño pierde un ojo, ¿no? Y es muy interesante todo el tiempo cómo va escalando, digamos, que los temas. Y bueno, pues lo ofrece para estos experimentos que, bueno, es lo que tengo yo aquí atrás, este laboratorio ahí en pleno Berlín. Y bueno, pues la idea es crear una especie como de super soldado, ¿no? Que digo, ustedes dirán, bueno, pues es una historia ya más vieja que la vida. Sí, o sea, realmente sí, pero en este caso en particular parece que más bien se refiere como a estas generaciones de después de la guerra, pues totalmente alienadas, que no tenían cabida ni espacio ni lugar. Y bueno, pues efectivamente es un monstruo con una fuerza física inmensa, ¿no? Pero pues él está atrapado, por decirlo así, en esta mentalidad. Pues no en esta mentalidad, tal vez más bien en esta época, en este tiempo, en esta noche del Thanksgiving, que él está reviviendo una y otra, pese a que fue soldado y pese a que siguió con una serie de cosas. Con su vida, podríamos decir, bueno, pues es una persona que cuando le preguntan, él dice que es huérfano, ¿no? Y bueno, pues en lugar de un Steve Rogers, pues tenemos justamente el personaje que tienes atrás de ti, esta criatura que tiene momentos de humor bastante cáusticos, bastante crudos, ¿no? Muy crueles, en el que dicen, bueno, pues es un montón, dicen los generales, que son los que siempre ven las cosas horribles que hacen desde lejos, ¿no? Y dicen, bueno, pues es una bola de carne y ya, ¿no? No es nada más que eso, ¿no? Con que obedezca órdenes, pues está muy bien, ¿no? Y bueno, pues este ente justamente nunca es ni malo ni bueno. Eso es muy interesante también, porque estamos acostumbrados a que el monstruo haga un desastre en una ciudad o algo por el estilo, ¿no? O por lo menos que se hubiera ido al pueblito donde está y haya causado destrozos. No, él va directamente a su casa, que por cierto ya está hecha a pedazos, ¿no? Y es algo que también te remite
por ejemplo, a la novela de The Shining, que tiene algunos elementos probablemente accidentales, ¿no? Pero sí tiene algunos elementos en común con eso, que es justamente esta revisitación del lugar donde sucedió el primer horror, pues, ¿no? O sea, indudablemente este es un relato, pues, de horror, tal cual, ¿no? Digo, no vamos a exagerar, como en muchas entrevistas que he visto que el reseñador dice, ay, no, yo tuve que cerrar en ese momento la página. No vamos a llegar a esos excesos, ¿no? Pero definitivamente es muy conmovedor lo que sucede, ¿no? Sobre todo por cómo todo este pasado hace eco con su presente y cómo afecta justamente el futuro. Hay un personaje ahí que es como una especie de padre sustituto, que es este policía, este patrullero, y pese a este final trágico que finalmente tiene, definitivamente es un recordatorio de que en los peores momentos más oscuros de la humanidad, pues hay alguien que quiere ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues es un viaje muy, muy, muy intenso, muy salvaje, pero también muy bello, porque cada escena, cada viñeta, bueno, sabemos que Winsor Smith es uno de los artistas más autocríticos que ha dado la industria. O sea, es increíble oírlo hablar en las entrevistas. Es casi autodesprecio lo que siente, ¿no? Porque le dicen, es que aquí esta escena trazaste la niebla, hay una escena donde hay una mañana y está la niebla. Ah, la madre, que también es un personaje profundísimo, ¿no? Muy complejo, muy, muy complejo. A la madre la conocemos sobre todo por las cartas que escribe. Un diario personal que parece que tiene, y dicen, es que cómo puedes describir en blanco y negro y con pura tinta la niebla, eso nunca lo había visto yo en cómic. Y bueno, pues Winsor Smith empieza a hacer una elaboración de por qué no está contento con esa escena. No tiene piedad, o sea, realmente dices, mira, maestro, pero usted ya tiene 70 años y está haciendo cosas extraordinarias. No, mira, aquí le faltó esto, y aquí le faltó esto, y aquí está esto. Entonces, pues es una obra que definitivamente debería estar o debe estar en el lugar privilegiado de muchísimas novelas gráficas clásicas de ahora, ¿no? Porque definitivamente es un trabajo, pues es su obra testamentaria, ¿no? Él mismo lo dice, él dice, bueno, yo no voy a poder hacer. A mí ya una historia de 20 imágenes ya me cuesta mucho trabajo. Esto fue el último. Y pues ahí está el testamento de uno de los artistas más importantísimos y en muchos sentidos muy desconocido también. Sí. Regresando un poquito, como ya decías, esta historia cuando la propuso Barry Smith a Marvel se llamaba Thanksgiving y era precisamente una historia que surgió, partía a partir de la cena de Día de Gracias en Estados Unidos, y ahí proponía ver cómo Bruce Banner había sido un niño maltratado por su padre. Bill Mantlo, que era el escritor entonces en aquella época de The Hulk, era un autor que ya había sido regañado fuertemente por Jim Shooter por haberse plagiado una historia ni más ni menos que de Harlan Ellison, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. Una historia que se llama The Soldier y que es una historia que pues, tiene una mala estrella ahí oscura porque no solamente fue esa ocasión, que también estamos hablando del 84, o sea, ese mismo año, en el 84, se estrena Terminator, donde James Cameron se fusiló esa historia de Harlan Ellison y años después tuvo que pagarle una gran cantidad de dinero a Harlan Ellison porque se demostró que efectivamente se la había fusilado e inclusive sí, claro. Tuvo que ponerle un agradecimiento al final de la película, ¿no? Entonces, bueno, a Bill Mantlo se le ocurrió hacer lo mismo y también tuvieron que pedirle disculpas a Harlan Ellison en la sección de cartas de unos números después de The Hulk. Y aunque no le pagaron nada, sí, Harlan Ellison pidió a cambio una suscripción por toda la vida de todas las ediciones que publicara Marvel desde ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el pago que recibió Harlan Ellison y una disculpa. Claro. Y bueno, a partir de eso, Bill Mantlo tuvo una fama de fusilador de historias, ¿no?
Nunca se ha podido comprobar si realmente leyó la propuesta de Barry Windsor Smith y se la fusiló, pero todo parece indicar que sí, y pues bueno. Lo cierto es que esa historia que se fusiló Bill Mantlo y que presentó como Monster, que la tituló Monster, años después, pues fue la inspiración para que Peter David, el gran escritor de Hulk, pues desarrollara prácticamente todo pues toda la evolución que él realizó de Hulk. Y no solamente él, también otros autores citan esa historia de Bill Mantz, ¿no? Que se basa en la propuesta de Barry Windsor Smith como una de las historias más impactantes o más importantes que han leído de Marvel. Yo he de decir que yo cuando leí la historia a mí no me significó gran cosa, pero tuve que haberla leído yo en su momento para entender la magnitud de la historia, ¿no? Y bueno, Smith toma esta historia y como les decía hace un rato, pues va creciendo a través de los años, a través de más de 30 años, casi 40 años, y va encontrando distintos intereses ahí personales Barry Smith que les va agregando, y uno de ellos, que ya lo mencionó Sergio, es la presencia de estos personajes afroamericanos que tienen un don, ellos le llaman como la second sight, como la visión secundaria o segunda, donde pueden ver más allá de estas tres dimensiones, ¿no? Como que pueden ver en una cuarta, en una quinta dimensión, tener comunicación con ella y con las entidades que están presentes ahí, y esto les permite saber lo que sucederá o lo que sucedió en otros momentos, ¿no? Entonces, esto podría parecer muy fantástico, pero a pesar de que habemos personas muy incrédulas de este tipo de cosas, sabemos que existen de alguna manera, sabemos que existen las personas que dicen hablar o que dicen tener contacto con estas dimensiones, y sabemos que a partir de esto han sucedido cosas en la vida real, ¿no? Y Barry Smith no solamente es un gran artista, también es una persona peculiar. Tiene un par de libros maravillosos publicados por Fantagraphics, la editora de este mismo Monsters, que se llaman, bueno, tiene un par de libros que se llaman Opus 1 y Opus 2. Y en estos libros, Barry Smith traza una especie de autobiografía y ensayo artístico. Es difícil describirlo, se tiene que leer para entenderlo, pero así lo dejaré como autobiografía y ensayo artístico, donde habla tanto de la industria como tanto de su obra, como tanto de su vida, ¿no? Y uno de las inquietudes que aborda repetidamente en las páginas de estas dos obras es su capacidad para tener visiones a través de su vida, ¿no? Y él tuvo visiones inclusive cuando estaba frente al respirador dibujando Conan el Bárbaro, donde pudo ver situaciones que él viviría 20 años después, 30 años después, ¿no? Visiones que no entendió en ese momento y que las entendió hasta 20 años después que las estuvo viviendo, ¿no? Entonces Barry Smith ha sido una persona que tiene, digamos, este toque mágico, y que este toque mágico también está presente en la narrativa de Monsters y que le permite a esta narrativa tener varios niveles narrativos y inclusive momentos que van y que regresan y que resultan fascinantes de esta obra, ¿no? Como ya lo dice Sergio, hay ahí la narrativa se va dando en distintos momentos históricos entre el 45 y el 65, entre la perspectiva de un paterfamilias, que es finalmente este general que, digamos, casa a este joven en el 65 para que, sin saberlo, hagan experimentos con él. Sí. Y después la narrativa regresa al 45, cuando este joven fue presa de pues el maltrato de su padre, ¿no? Entonces, no quiero decir más para no contar más de esta historia, pero sí decir que esta historia está plena, está plagada de personajes de una profundidad psicológica que es realmente impresionante. Es decir, esta novela gráfica
me parece que se puede comparar. A mí no me gusta comparar obras de distintos medios porque es una manera Claro, muy gratuita, muy fácil de hacerlo, pero aquí lo hago porque, pues bueno, es una manera pues clara de comprender la es profundidad relevante. de esta obra y me parece que se puede comparar algunos personajes de Andrei Tarkovsky, me parece que se puede comparar a la profundidad narrativa que hay, por ejemplo, en El Ciudadano Kane. Ujú. Realmente yo quise leer con muchas ganas esta obra porque, bueno, repito, es uno de los grandes, es obra de uno de los grandes autores del cómic en los últimos 40 años, a pesar de que no tiene mucha obra, pero cuando la leí, realmente pues quedé fascinado, ¿no? Porque me Ujú. encontré, afortunadamente, con la obra, pues ya, como ya lo dijiste, final de uno de los grandes autores del cómic en los últimos 40 años, y me encuentro que es una obra fascinante de una profundidad que pues se logra en pocas ocasiones, ¿no? Es fascinante también pues entender y lograr comprender que es una obra que se concibió y que se concretó a través de más de 35 años y ver que Barry Smith tuvo la claridad, la capacidad para en ningún momento desfallecer en el intento artístico, ¿no? Sino que siempre la mantuvo en un nivel realmente extraordinario y casi las 360 y tantas páginas de esta obra mantienen el mismo nivel narrativo y Narrativo. artístico. Ujú. Es solamente hacia el final cuando vemos pues ya realmente el salto de un autor con 30 y tantos años en los años 80 Ujú. a un autor con ya 70 y tantos años en estos últimos años. Ya se ve ahí la diferencia artística, la Ujú. diferencia en el dibujo, pero es incluso fascinante ver eso, ¿no? Porque eso nos hace recordar que ahí estuvo involucrado un solamente dibujante, un solamente escritor y dibujante, Ujú. que a través de esta obra fue envejeciendo, pero a pesar de ello mantuvo el nivel artístico en un nivel muy alto, ¿no? A mí que, pues bueno, me gusta toda la obra artística de los grandes autores, pero en el caso del cine, por ejemplo, a pesar de que me gusta todo el cine, me gusta sobre todo el trabajo de autores del cine salvaje. Ujú. Yo comparo el logro de esta obra con el logro de hace algunos años, ya varios años, de José Mojica Marins cuando regresó al cine Claro. con esa obra maestra también que se conoce como Encarnación del Demonio y que fue el cierre de su trilogía que había comenzado a mediados de los años 60 y que la vino a cerrar en el año por ahí del 2010, si no mal recuerdo, con esta gran obra maestra, ¿no? Ahí también nos encontramos con el regreso de uno de los grandes directores del cine salvaje, del cine importante en la historia del cine, y regresó para mostrarnos que a los 70 y tantos años también podía ser una gran obra, ¿no? Pues bueno, ahora Barry Smith lo ha hecho de una manera fascinante, encomiable, inolvidable, y lo único que queda es recomendarla totalmente. Esta es una obra que tienen que leer, así como les han recomendado Watchmen, como les han recomendado From Hell, como les recomiendan Monster de Urasawa, como les recomiendan el Weapon X, tal vez del mismo Barry Smith, ¿no? Es Ujú. una obra que se tiene que leer y tiene que permanecer ahí en las bibliotecas básicas de cualquier lector De cómic, se que se respeta. considere que tiene buenas lecturas, ¿no? Sí, pues es importantísimo hacer notar justamente cómo hizo este viaje Winsor Smith de imitador de Jack Kirby Uh -huh. a un artista absolutamente inimitable, con esta tremenda capacidad de narrar. O sea, recordemos esa agria experiencia que tuvo en Dark Horse, ¿no? Como justamente en este título que se llamaba Storyteller, pues él cuenta que trabajaba prácticamente todo el día trabajando en ese cómic. Él habla de 16 horas, los 7 días a la semana.
Y bueno, pues es algo que le ha perseguido todo el tiempo, que es justamente, bueno, pues no tiene tampoco un nombre tan destacado a nivel mainstream, ¿no? Y realmente sí, lo único que él pedía, lo único que él solicitaba a cambio de toda esta cantidad de trabajo, pues era un poquito de mercadotecnia, ¿no? O sea, él lo dice en todas las entrevistas, dice, yo creo que lo que necesitaba era que lo promovieran un poquito más. Y pues lamentablemente no se hizo y solo duró 9 números, ¿no? Quién sabe qué quedó en el tintero, quién sabe qué quedó afuera, pero seguramente era un trabajo igualmente inolvidable, ¿no? Y esto pues es, digo, me parece muy atinada esta comparación justamente con pues es la primera película justamente fíjate, no lo había visto, ¿no? La infancia de Iván, ¿no? Ujú. Tiene muchísimas semejanzas ahora que lo comentas, justamente esta revisitación, esta capacidad que tiene el niño de viajar a otras épocas, ¿no? Aquí está traducido a un nivel, me atrevo a decir, pues más realista, ¿no? Es muy curioso lo realista que es este cómic de Monsters. No tiene ni elementos ideológicos, ¿no? Ni de propaganda, mucho menos elementos religiosos, ¿no? Es muy interesante porque digo, pese a que es una familia que vive ahí en un pueblito de Estados Unidos, pues de ningún modo vemos que vayan a la iglesia o que... Al contrario, las únicas menciones que hay de Dios pues, son insultos, ¿no? Sí, God damn it. Que por cierto es una palabra que no podía, que justamente fue de las razones por las cuales no pudo publicar ese cómic en Hulk, porque no lo dejaban decir groserías, ¿no? No, ni siquiera groserías, eran ahí injurias, ¿no? Porque Sí, injurias. John Damme, pues no es precisamente una grosería, ¿no? Él lo dice muy claro, dice, un personaje podía decir God y 3 páginas después decir damn, pero no Ujú. podía juntar las dos palabras. Por si creen que es nuevo toda esta cuestión de la cultura de la cancelación y todas esas estupideces, pues no tiene nada de nuevo. Todo el tiempo ha habido una cantidad de mojigatería dentro de las industrias de entretenimiento. Pero bueno, en fin, volviendo a este tremendo tema, pues podemos decir también en muchos sentidos que es autobiográfico en ese sentido. O sea, es como un poquito esta metáfora de su relación con la industria que siempre ha sido muy compleja y muy difícil, ¿no? Y bueno, muchas veces tenemos esta idea como de, pues qué sangrones son los artistas, pero no, pues es que realmente los tratan como ganado, ¿no? Que es justamente lo que pasa aquí con el monstruo, ¿no? Ujú. Y bueno, pues que pese a todo eso, a final de cuentas, estos objetos culturales tan fundamentales, ¿no? Tan cambiavidas, ¿no? Pues ahí están presentes y ahí están como este monstruo, justamente pues van arrastrándose por todo este paisaje vacío y devastado para encontrar pues, su hogar, ¿no? Es una historia impresionante realmente. Ojalá jamás hagan estos tratamientos que ahora están haciendo de adaptaciones y una serie de cosas. Sería lamentable lo que harían, por ejemplo, Netflix y todos estos medios. Pero lo que sí es muy cierto es que es una comprensión muy superior de lo que puede hacer el cómic, lo que puede narrar el cómic y lo que puede lograr el cómic, ¿no? O sea, es una historia que solo se podía contar en cómic. Si se lograra hacer, y cayera en manos de un buen realizador, se podría hacer una gran película, creo yo. Pero eso no, con eso no quiero decir que esté deseando que se quiera hacer una adaptación ni que sea necesario, Sí, ¿no? ¿no? La novela gráfica de Monster es una obra redondita, ¿no? Inmaculada, en verdad. Eh, Podría parecer una exageración decir que es una obra inmaculada porque es una obra demasiado accidentada en su proceso. Con esto quiero decir que o sea, tuvieron que pasar más de 35 años para que Barry Smith pudiera terminarla y pudiera encontrar Sí. el sello editorial donde publicarla de la manera que él quería. Entonces, ante todo esto podríamos encontrar que tuvo muchos cambios y efectivamente, o sea, Barry Smith habla de que en el proceso, no solamente fue un proceso que se llevó más de 3 décadas, o sea, no es un proceso, no solamente un proceso que se alargó, sino que es un proceso en el cual metió y sacó infinidad de páginas, infinidad de viñetas, en el que borró y agregó. Es decir, es una obra realmente
muy, muy trabajada. Ujú. No es una obra que haya surgido de un golpe y así de manera ya inmaculada, ¿no? Aquí estamos hablando de algo inmaculado que se fue construyendo poco a poco, ¿no? Y con prueba y error. Entonces, eso me parece que la hace aún más extraordinaria, ¿no? Sí, Y no fue dentro de ningún todo, capricho, no fue ningún no, capricho. no, 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 no. Y dentro de todo esto, nada más comentar que volver un poquito más. Quiero repetir que el trabajo narrativo es extraordinario, que la construcción de los personajes, yo tenía muchos años de no encontrarme personajes, tanto en cómic como en cine, menos en prosa, que estuvieran tan profundamente desarrollados, ¿no? Aquí Ujú. realmente todos los personajes eh, resultan impresionantes y los personajes con los que uno crea mayor empatía son realmente pues, Inesperado. sensibles, inesperados, ¿no? Sí. La manera en la que desarrolla cada una de las viñetas y secuencias, o sea, es extraordinario. Escuchen esto. Cada globo lleva al siguiente globo y así Ajá. durante todas las viñetas y durante todas las páginas, ¿no? Es decir, aquí no hay ningún salto brusco. Durante las 360 y tantas páginas, Barry Smith hizo que cada uno de los globos te permitiera ir leyendo la secuencia natural de la viñeta y de las páginas, ¿no? Es Sí, eso extraordinario. nos recuerda a un regaño que tiene por ahí a uno de los periodistas que lo entrevistaron, Ajá. creo que en The Guardian, que le dice, oye Barry, yo leí todo Monsters de una sola sentada, es increíble el flujo que tiene, justamente lo que mencionas. Ajá. Y él se puso bien serio y dice, no, 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 eso no se hace, eso no se hace. Yo efectivamente digo, es una narración que no te suelta, Sí, pero claro. yo precisamente pude haberlo leído pues, en una sentada de varias horas, ¿no? Pero no quise hacerlo porque lo No, no. estaba disfrutando y estaba siendo impactado de una manera extraordinaria, entonces dejé la lectura, ¿no? Dejé la lectura. Y bueno, esto es lo de los globos y la narración es algo que quería mencionar y también, repito, regresar a los personajes y sobre todo regresar a esos grandes logros visuales que logró. Ujú. Esta secuencia que comentas ahí de la bruma, hay una secuencia donde están fumando dos personajes femeninos que es Ujú. extraordinaria. Esa justamente, sí. Y hay otra, precisamente estos momentos donde se encuentran dos momentos históricos que habla un poquito de esto que les decía que el mismo Barry Smith vivió, de una visión que tuvo cuando dibujaba Ujú. con el bárbaro y que la entendió hasta 20 años después cuando lo estaba viviendo ya en carne propia. Hay una situación así en esta novela gráfica donde el personaje afroamericano de adulto tiene una visión con una mujer Ujú. que él entiende como un ángel y Ah, sí. se la comenta a su esposa, donde su esposa lo tira de a loco. Y después nosotros, los lectores, somos los únicos que lo entienden porque él no logra entenderlo. La entendemos cuando tenemos un flashback, bueno, no es un flashback, es más bien la narrativa regresa al pasado Una y revivencia. nos encontramos con que este personaje afroamericano, siendo niño, se encontró con uno de los personajes, no les voy a decir cuál, se encontró con uno de los personajes de esta historia Ujú. y es un atardecer donde el sol está a punto de Ujú. meterse y entonces la luz trabaja una imagen totalmente angelical de esta mujer Ujú. que baja del camión y se le encuentra el niño y para este niño es la presencia prácticamente angelical, entendemos, de una mujer realmente de una belleza extraordinaria y Ujú. con el viento y con el sol, este niño tiene una epifanía donde considera que se está encontrando con una estrella de Hollywood y le pide que le firme su cómic. Y bueno, es algo realmente fascinante, es Ah, algo eso. único. Eso estaba olvidando. Y Es, repetirle esto existe en esta novela y no existe en otro lado más. sí, no, estaba olvidando justamente el rol que tienen los cómics dentro de Monsters. Ujú. Es una belleza totalmente. O sea, te remite Sí, sí. justamente a esta época en la que pues, medio había tele, medio había radio en esas regiones ahí distantes, que seguramente tiene mucho autobiográfico también. Y cómo los cómics eran la puerta para los otros mundos, ¿no? Para las posibilidades infinitas.
y cómo eso era muy mal comprendido también. O sea, Ujú. cómo todo este despliegue de imaginación era pues mal visto, era visto como una pérdida de tiempo. Ujú. Sí, no, es un trabajo que por cierto no está dividido en capítulos, que es lo que comentábamos, está dividido en días, y a Ujú. veces días y horas, ¿no? Ujú. Entonces, Y años, ¿no? Te van y años, sí, regresas. por supuesto, años, sí, por supuesto. Y pues habla justamente de este entramado de consecuencias, ¿no? No necesariamente un evento del pasado te remite a una acción del presente, sino a veces es un hecho en el futuro el que de pronto tiene repercusión en este hilo del presente, que más bien es el lugar donde tú estás, ¿no? Sí, es una historia también hay que señalarlo, no hay buenos ni malos como tales, o sea, no hay un antagonista claro. Digo, el padre podría ser como lo más cercano, pero pues cuando conoces su historia, pues más bien ves que la historia misma es la que es realmente la que lo aplastó, ¿no? Lo transformó en un monstruo tal cual. Este, es muy difícil hablar como de lados, ¿no? Así. Incluso este niño que después se vuelve justamente el monstruo titular, pues bueno, pues él tenía todas las intenciones de arreglar justamente este pasado, pues uniéndose al ejército, ¿no? Pues él quería de algún modo reivindicarse con este padre monstruo, ¿no? Y terminó siendo un monstruo igual, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene muchísimas lecturas, seguramente en este mundo post-COVID, nos remite justamente a estas criaturas construidas en laboratorios que, bueno, pues a lo mejor lo único que quieren es existir y pues terminan provocando ahí un desastre mayor. Entonces, bueno, pues, en fin, digo, es un trabajo, insisto, es la obra testamento de Barry Windsor Smith y pues realmente deberían ser siempre así, de este nivel. O sea, está muy de moda el tema, el término épico, ¿no? Pero realmente lograr este coro de voces, este coro de historias, este coro de momentos, pues es extremadamente difícil y esto sí merece definitivamente que se use ese adjetivo, ¿no? Es absolutamente épico. Sí, yo por ejemplo cuando pues, promovían el libro y ya te encuentras aquí con el libro que como pueden ver es un libro grueso, Grote. dice aquí la épica exquisitamente ilustrada, con emoción, con visión y con empatía. 5 décadas de una carrera influyente, Winsor Smith ha creado su magnum opus, ¿no? Es una magnum Entonces, opus. cuando uno lee esto, dice, pues algo exagerado, ¿no? Pero cuando uno lo lee, entiendes que no es para nada exagerado. Aquí se está utilizando realmente los calificativos con, con razón y con fondo, ¿no? Entonces sí, pues en verdad esta es una obra extraordinaria, ¿no? Hay algo que no comentamos mucho. Es una obra de ficción, pero repito, por lo que ya se ha Uh-huh. mencionado, pues tiene que ver con muchas cosas reales, ¿no? Y por supuesto, con todo lo que hay detrás del ejército, ¿no? Todos los experimentos que aquí se hagan y que se ven de una manera muy cruda, aun cuando no Uh-huh. profundizan demasiado en ello, pues obviamente nos remiten a Mengele, Sí, aquel claro. médico, aquel científico pues monstruoso del ejército, y que incluso, bueno, que como sabemos, pues no hay seguridad de dónde terminó, aunque se tiene idea de que terminó en Sudamérica, ¿no? En Argentina. Uh-huh. Aquí se remite un poco a eso, y Uh-huh. pues bueno, todo lo que provocaron esos experimentos es realmente dramático, ¿no? Y aquí, pues una de las víctimas mayores, porque no solamente hay una víctima, aquí en la historia se habla de varias víctimas, Sí, incluso del que ya comentaba Sergio, que en principio creíamos que era el monstruo principal, el padre, es una de las víctimas mayores, mayores, sí. pero la víctima que es este niño monstruo es realmente algo pues que aplasta el sentimiento y el corazón de cualquiera, ¿no? Es una obra totalmente dramática esta, aterradora, pero que finalmente es muy apasionante, ¿no? En verdad, Uh-huh. repito, esta obra tienen que leerla y si pueden tienen que tenerla
en su biblioteca. Es algo que tiene que leerse en varias ocasiones y atesorarse como uno de los grandes logros de estos momentos tan extraños Tan y extraños. como uno de los grandes logros de uno de los autores más extraordinarios del cómic actual, ¿no? No la dejen pasar, léanla por favor. Monsters de Fantagraphics, publicada desde abril del 2021, obra de Barry Windsor Smith. Sí, pues es, para ir cerrando, es una narrativa sobre la orfandad, ¿no? Es un estudio de la orfandad en todos los niveles. Y para cerrar, con una escena, con una imagen que es pivotal en esta gran narrativa, pues justamente que este monstruo, este ser ya musculoso, brutal, este bruto, pues intenta jugar con sus juguetes. Y no puede porque pues, los rompe, los destruye. Es una escena que parece como fuera de lugar, pero pues es fársica, ¿no? Esta cuestión del padre que le dice, mira lo que estás haciendo, estás rompiendo tus juguetes, y el otro pues, intenta agarrar sus carritos. Ah, por cierto, son juguetes bélicos, ¿no? Todos son juguetes bélicos. Entonces, pues es un gran, es una gran metáfora sobre cómo justamente pues, la ciencia en general, por no decir la ciencia militar, pues muchas veces se enfrenta a fuerzas muy por encima de ellos y terminan autodestruidos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sabrán ustedes si eso tiene algún eco con cualquier circunstancia actual. Hay fuerzas titánicas, justamente, que al mismo tiempo son muy inocentes, ¿no? Pero pues no por eso son menos destructivas. Así es. Pues listo. Pues bueno, creo que ya es suficiente. Podríamos seguir hablando, emocionándonos con esta obra, pero pues que ahí quede la recomendación. Y con esto, pues bueno, esperamos comenzar una especie de discusiones sobre cómic precisamente. Puro Ahorita cómic. tuvimos la suerte de arrancar con un cómic nuevo que se estuvo construyendo, repetimos, desde hace 4 décadas, pero es un cómic que acaba de ser publicado. Entonces tuvimos la suerte de iniciar esta serie de discusiones en video de obras, pero de obras importantes. Repito, tuvimos la suerte de comenzar con esta obra nueva e importantísima, pero pues bueno, en el futuro intentaremos visitar historias que no sean necesariamente nuevas ni conocidísimas, pero sí importantes, y trataremos de ir desmenuzando tanto la obra como tal vez alguna secuencia. Entonces, pues bueno, esperemos que nos acompañen en otros Así momentos de este es. video podcast. Ya de tarea, pues los dejamos que contrasten con Conan, todo lo que pasa aquí en Monsters. Es muy importante, pero sí sería muy difícil de dilucidar en este momento, ¿no? De desmenuzar. Pero sí, bueno, pues ahí estamos inaugurando el espacio y pues quedó listo esto para su reflexión, para sus comentarios. Les agradecemos muchísimo su compañía y pues nos veremos próximamente en otro video de Berserk. Gracias. Hasta luego.